tú tienes algo que decir. Y cuando tú lo dices, la música del universo fluye a través de ti. Tú eres feliz y haces felices a los demás. Eso es. Entonces, estás en coherencia, estás en integridad, estás sano, estás vivo, lo pasas bien y haces que los demás lo pasen bien. Si morirse es lo peor que te puede pasar en la vida, digo, no, cariño. Lo peor que te puede pasar es morirte solo, con miedo o con dolor. Pero si yo estoy allí para conseguir que no tengan dolor, que no tengan miedo y que estén acompañados, yo seré feliz y cambiaré la vida de mucha gente. Todo esto que estás contando es fruto de más de 40 años de experiencia, de ver a gente morir. Yo lo sabía, pero acompañar a gente en este momento durante miles de veces me ha dado la confirmación absoluta de que la muerte no existe. Era una mujer encantadora y un día me dice, Enric, yo no sé si me voy a morir bien, porque no me he muerto nunca. Si no lo hago bien, no os enfadéis conmigo. A ver, yo, que la quería un montón y la veía ya, me conmoví, me puse a llorar. Y me dijo, ¡uy, palto aquí! Aquí te necesito entero, porque la que se muere soy yo. Y ya llorarás fuera cuando haya salido. Pero aquí necesito a alguien donde agarrarme. Y tú no puedes llorar ahora. La pregunta del examen final, que me la sé también, ¿eh? Y la pregunta es, ¿has sido feliz? Las historias del Mago More. Descubre más en su newsletter gratuita magomore.com. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir en las historias del Mago More a una figura clave en el ámbito de la salud y el acompañamiento humano. Más de 40 años de carrera, médico de referencia, empezó su camino profesional como oncólogo, es un reconocido experto y maestro en el campo de los cuidados paliativos y a lo largo de las décadas ha tenido el inmenso privilegio de acompañar a cientos, incluso miles de personas en ese trascendental proceso del final de la vida. Tiene un conocimiento muy profundo y experiencia que le han validado el reconocimiento de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ha escrito un libro que es un super bestseller, hablaremos de él, El niño que se enfadó con la muerte. Muchos de los que estáis aquí hoy en directo lo habéis leído y por eso habéis venido aquí. Él se enfoca en el cuidado integral de la persona, en el poder sanador de la presencia y la compasión, así que vamos a hablar de la fascinante e inspiradora historia personal y profesional del doctor Enric Benito. Oye, muchísimas gracias, lo primero por... Tengo que decir que en mi último retiro de meditación me propuse no hacer más podcasts, porque siento que me repito, digo siempre lo mismo, pero cuando tú me lo pediste sentí que no podía decirte que no, y no sé por qué, pero he venido para eso. Pero quiero decir que supongo que sea diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque es verdad que yo he contado esta historia muchas veces, tengo muchos vídeos por ahí en YouTube, algunos tienen más de 1 millón de visitas, ¿no? Pero vengo con ilusión de compartir lo que como tú quieras. Lo que haga falta. Aquí estoy. Y le llamé y me dice, no, más podcast no. Y luego me dijo, sí. Y yo dije, pues qué guay. Y se ha venido única y exclusivamente de Palma para estar aquí, que ayer le decía qué bonito dedicarse a los cuidados paliativos y vivir en una ciudad que se llama Palma, ¿verdad? Me costó entender. Estar en Palma. Es que una vez vi Funerarias La Palma de Canarias y yo dije, qué nombre más bien puesto, no se puede encontrar algo tan bonito, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo llegas tú de oncólogo a... A mí me interesa mucho ese momento. Bueno, tenéis que leer el libro, obviamente. Aquí está toda la historia y pues, todos los que estáis aquí, pues ya sabéis a lo que... ¿Quién no conoce al doctor Enric Benito? Vamos a ver un poquito. Porque aquí viene gente que no sabe lo que viene. A ver, levantad la mano. Pues algunos. Bueno, pues vais a flipar bastante, ¿vale? Vamos a recordar un poquito para que se pongan en contexto, ¿no? O sea, tú de repente tienes una... Bueno, ¿por qué te dedicas a la medicina? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que esto es importante. Bueno, yo no sé, estudio en el instituto, estudio bachillerato y de repente a los 17 años o así se me ocurre que a lo mejor quiero ser médico. El único contacto que tengo con la medicina es que a mis 10 años he tenido un accidente de tráfico y me han tenido que intervenir una pierna, que tuve una fractura y tal, y me voy a ver a este cirujano que me operó y le digo, yo creo que quiero ser médico, pero no sé si sirvo. O sea, que esto viene por un golpe en bicicleta. Bueno, la vocación me entró por la herida del tobillo.
Pero si no te hubieras dado el golpe en bicicleta, no habrías tenido la herida del tobillo. El golpe en bicicleta fue la causa. Entonces acabé en la camilla del médico del pueblo. Y en ese momento hubo una escena muy interesante. Yo, inconsciente, cuando recobro la conciencia, me doy cuenta de que estoy en la camilla y está mi padre y mi tío que han venido, una pierna sangrando, una rota, una fractura y tal. Y yo, con miedo, un niño asustado, busca agarrarse a alguien que le dé confianza, ¿no? Mi padre está blanco como la pared, más asustado que yo. Mi tío igual. Pero hay un tío que no tiene miedo, que sabe lo que tiene que hacer, que es el médico. Y yo me enamoro de él. Yo quiero ser como este. Joder, no quiero tener miedo, joder. Y claro, ahí me entra la vocación. ¡Qué bueno! Y a los 17 digo, me voy a ver al cirujano que me operó y me dice, a ver... Yo, para ser médico, hay dos tipos de personas delante de la enfermedad. El que dice, ay, pobrecito, Padre Nuestro, mierda, este no sirve para nada. El que dice, ¿cómo hay que hacer para que esto se ponga bien? Joder, porque yo a los 8 años ya capaba gatos. Digo, hostia, no. No voy a ser, dije, yo no voy a servir porque no he capado ningún gato en mi vida. Dijo, bueno, ven mañana al quirófano a las 7 de la mañana y veremos a ver cómo lo ves. Y llegaste y había un montón de gatos allí, ¿no? Y te dijo, venga, a capar. Me acuerdo de un chiste que contaba mi padre que decía que habían hecho en el pueblo una colecta para la capa del cura. Y entonces uno ponía 5 pesetas, otros 10 pesetas. Y llegó un tío y dijo, yo pongo 500 pesetas. Dice, pero lo capo yo, cuidado. Pues la vocación me entró... Esto luego lo cortamos, porque no... La vocación me entró por el empeine del tobillo izquierdo. Y entonces, bueno, enseguida que llegué allí me di cuenta. Pero yo quería ser médico, no sabía por qué quería ser médico. Y al final, cuando acabé medicina, me estaba buscando y me encontré con la oncología que estaba empezando en este momento en España. Estoy hablando del año 73. No existía la oncología como especialidad. Y acabé y me metí y me fui a San Pablo a hacer oncología. Luego, a los 43 años, cuando tengo una crisis fuerte, que luego si quieres lo hablamos, y miro para atrás, me doy cuenta de que después del accidente de bicicleta, lo que pasa es que en este momento está muriendo la persona más importante de mi vida, que es mi abuelo, la persona con la que yo tengo una relación extraordinaria y muere con muchísimo dolor de un cáncer. Y cuando él muere yo me cabreo muchísimo. O sea, no me pongo triste. Se va a mover todo abuelito, irá al cielo y ya está. No. Eso, o sea, esto no puede ser. Eso no se puede permitir. Hay que hacer algo. Y me juro que esto tengo que cambiarlo. Con 10 años. Con 10 años, claro, tú vives esa muerte de una manera muy brutal. Uh-huh. Y cuando a los 43 miro para atrás y digo, ¿por qué no eres feliz, chaval? Si has hecho lo que creías que tenías que haber hecho, ¿no? Eres oncólogo, famoso, tienes una consulta privada, una familia maravillosa, una casa junto al mar, lo que quieras, y sin embargo estás en una crisis existencial brutal. Y es que, vamos a ver... No habíamos venido a poner quimioterapia, ni a tratar tumores, ni a ser rico, ni a ser famoso. Habíamos quedado en que había que ayudar a la gente a morir bien. Y no lo estás haciendo, chaval. No me extraña que estés triste. Y digo, wow, ya sé lo que he venido a hacer. Me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de la herida, engancho toda la historia y digo, ya sé lo que va a ser de mayor. No seré oncólogo, seré paliativista. Sí, pero cuidado que lo dices cuando ya tenías una carrera de oncólogo reputada. 43 años, 45 por ahí. ¿Sí? Dabas charlas a nivel mundial, publicaciones... Mi tesis doctoral estaba publicada en Estados Unidos, tiene más de 500 citas. Yo era un... Eras un pope de la oncología, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la razón? En casa yo tenía un hermano con discapacidad profunda. Mi hermano, que nació 18 meses más tarde que yo era el rey del mambo cuando nací. Pero al cabo de 2 años descubrieron que mi hermano no sostenía la cabeza, no pretendía andar. Entonces mi madre y mi padre, o sea, mi hermano era un agujero negro del cariño de la familia y a mí no me hacía caso nadie, más que mi abuelo. Y mi mamá cuando yo traía un 10. Con lo cual tenemos uno que es tontito, pero el otro parece que es listo. Entonces, joder, voy a sacar 10 como por un tubo, porque es el único rato en el que siento que estoy vivo. Tengo la ternura y el afecto de mi madre, entonces desarrollo una capacidad que me hago, o sea, bueno, toda la carrera de medicina la hago con becas, porque en mi casa no hay. Y claro, como oncólogo, sigo buscando el aplauso de mi mamá en los congresos internacionales de oncología, hasta que te hundes y dices, ¿qué estás haciendo, tío? No te llenaba en absoluto, ¿no? Al principio
crees, o sea, bueno, al principio ves tu nombre publicado en una revista americana, pero eso dura 5 minutos. Pero el esfuerzo para conseguir que esté tu nombre allí, entonces está vacío. El prestigio, el poder, el dinero está vacío. No hay gozo, hay un pequeño placer momentáneo, pero no hay gozo ahí, no hay vida. Entonces, cuando yo conecto con mi vocación y digo, yo sé lo que he venido a hacer, me enfrento con toda la oncología, porque no pueden entender que este profesor, que este doctor, ahora mismo va a dejar eso para irse con los moribundos. ¿Pero esto qué es? Este tío sigue deprimido, ¿no? ¿Sabes que hay una pregunta que yo le hago siempre a todo el mundo, independientemente de la edad? Le digo a la gente, ¿qué quiere ser de mayor? Y es una pregunta que descoloca a la gente, porque la mayoría están haciendo cosas que no son aquello que han venido a hacer. Efectivamente. Yo creo que cuando tú descubres aquello que has venido a hacer y lo haces, estás en coherencia con el universo. La vocación no es más que la expresión de la voz que tiene que ser dicha. Tú tienes algo que decir. Y cuando tú lo dices, la música del universo fluye a través de ti. Tú eres feliz y haces felices a los demás. Eso es. Entonces estás en coherencia, estás en integridad, estás sano, estás vivo, lo pasas bien y haces que los demás lo pasen bien. Y eso es. Cuando has encontrado eso, luego ya no tengo ninguna duda. Mis compañeros me dicen, pero ¿cómo vas a hacer oncología, paliativos? Si se mueren todos. Si morirse es lo peor que te puede pasar en la vida. Digo, no, cariño. Lo peor que te puede pasar es morirte solo, con miedo o con dolor. Pero si yo estoy allí para conseguir que no tengan dolor, que no tengan miedo y que estén acompañados, yo seré feliz y cambiaré la vida de mucha gente. Me dice, pero tío, para hacer eso tienes que creer que hay algo más. No me jodas que ahora te has convertido. Porque los científicos somos agnósticos. Y yo lo miro a la cara y digo, lo siento por ti, si crees que esto se acaba. Fin de la conversación. Porque ahí es un paradigma y una mirada y una cosmovisión de la realidad completamente diferente. Yo lo sabía, pero acompañar a gente en este momento durante miles de veces me ha dado la confirmación absoluta de que la muerte no existe. Y algo me pregunta, ¿pero usted es creyente? Digo, no. Creer es algo previo a saber. Tú puedes creer, yo qué sé, que los kiwis son dulces, pero si has probado un kiwi sabes el sabor que tiene, no te lo crees, lo sabes, ¿no? Yo lo sé, que la muerte no existe, no me lo creo, lo sé. Lo sé de haber estado allí cientos de veces viendo la experiencia de cómo se transforma la persona en ese momento cuando hace ese viaje. Y eso es impagable. Porque te da una confianza brutal para vivir con plenitud. Que así tú no tienes miedo a la muerte, no te da miedo nada. Ni la suegra, ni el gerente, ni Trump. O sea, porque entre otras cosas, esto no lo puedes cortar, es una persona con un trastorno narcisista de personalidad. Estamos en manos de un psicópata. ¿Te refieres a Trump? Sí. Es que hay muchos así que gobiernan. Pero no te da miedo, bueno, para llegar allí hace falta estar bastante sonado, ¿no? Ya. No te da miedo porque piensas que has descubierto que en realidad hay un orden. Tú no tienes una vida. La vida te tiene a ti. Cuando tú te sueltas en esa vida que te sostiene y dejas que ella te lleve, mambo. Fluyes por la vida felizmente. Claro, la clave es fluir, porque el problema que hay siempre es la resistencia al cambio. Al final... La resistencia viene del miedo y el miedo es las ganas de controlar. O sea, cuando yo me he identificado como personaje y te preguntan ¿quién eres? Dice, soy Enric, este es mi nombre. Soy médico, esta es una profesión. Soy de Mallorca, este es un lugar. O sea, ¿tú quién eres? Si te identificas con el personaje, ese personaje tiene miedo, tiene ganas de controlar, quiere hacer las cosas como le da la gana. Eso es la fuente del sufrimiento, la frustración, todo. Cuando tú abandonas el personaje y dices, bueno, a ver, ¿tú quién eres? Bueno, yo te diría, soy la conciencia y la energía que mueven este cuerpo, que tiene un nombre, una edad y representa un rol, que va de médico que vive en Mallorca y es amigo de More. Bueno, pero eso es un rol. Y eso tiene fecha de caducidad y no pasa nada. Porque lo que hay que sostener eso nunca ha estado amenazado. Eso está a otro nivel. Y cuando te conectas con eso, desde ahí ves una película. Y puede ser un drama o una comedia. La gente se lo monta como quiere, pero es una película. Eso en realidad es un videojuego.
Sí, es un poco como el Matrix, ¿no? Estamos viviendo en una película, pero realmente no es la realidad, ¿no? No somos nuestro cuerpo, somos nuestra mente. Hay mucha más realidad que la que podemos percibir con nuestros sentidos. Sí. Entonces, si quieres que hablemos del proceso de morir, te puedo explicar que ahí... Claro, es que te iba a preguntar, porque todo esto que estás contando es fruto de más de 40 años de experiencia, de ver a gente morir. Hay un libro que a mí me encanta, que es de Bronnie Ware, la enfermera australiana, que decía las 5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Y ella lo que hacía es que cuidaba a enfermos terminales y le hablaban un poco de los arrepentimientos. Sí, las cosas que... Claro, yo lo cuento esto en mi charla, en el número 2 era, ojalá hubiera tenido más contacto con mis seres queridos, creo que esto es una cosa básica a la hora de despedirse. Y en el número 1 es, ojalá hubiera podido hacer aquello que yo realmente deseaba hacer y no lo que los demás querían que yo hiciera. Claro. Y esos arrepentimientos, claro, los vivís todos los días, ¿no? Pero lo que aprendes de ahí, More, es que en realidad la muerte es una maestra de vida. La muerte no es algo que hay que ocultar, ni algo que hay que tener, o sea, no hay que tenerlo enfrente como si obsesivamente de que me voy a morir, ni hay que hacer como que no va a pasar nunca. La tienes que tener aquí puesta, como yo digo, como estos loros como el loro que llevaban de los piratas, ¿no? Y de vez en cuando te pasa algo, miras y dices, ¿qué importancia tendrá eso el día que me vaya? Relativizas todo. Porque a partir de aquí te das cuenta que como tengo un tiempo limitado, yo no soy propietario de mis posesiones, de mi riqueza, de mis títulos, de mis relaciones. Soy propietario únicamente del tiempo que me queda antes de irme. Y la riqueza es administrar bien ese tiempo para ser feliz. Porque, a ver, otra cosa fundamental. Todos pretendemos lo mismo, ser feliz. Lo que pasa es que lo estás buscando al principio cuando aprendes a ir por esa vida en las cosas que te han dicho que te van a hacer feliz. Tener dinero, tener un prestigio, tener una profesión, tener una familia, todo eso. Cuando has descubierto que todo eso está bien, pero no es eso, hay más, cuando llegas a encontrar cuál es la fuente de la felicidad, básicamente emplear tus dones para hacer felices a los demás. O sea, yo tengo un don, tú tienes un don, cada uno tenemos nuestros dones. Cuando yo ejerzo mi don con ilusión, lo comparto, yo disfruto y los demás disfrutan. Cuando tú haces podcast y haces que la gente disfrute, la gente aprende de ti y escucha, y tú, porque estás transmitiendo la alegría que tienes de vivir en ese momento, y los demás, de alguna manera, nos aprovechamos de esto. Cuando uno toca muy bien el violín, está haciendo disfrutar a los que escuchan, pero él también disfruta. O sea, dar el don con ilusión, compartirlo, y eso te lleva a la felicidad. Porque la única que te examinas al final, la pregunta del examen final, que me la sé también, ¿eh? Cuando se te acaba todo eso, te encuentras con tu metacognición, tu conciencia de testigo, lo que ellos llaman. Puedes decirle San Pedro, es igual. Y la pregunta es, ¿has sido feliz? Y entonces, como tú dices, bueno, la verdad es que lo intenté, pero pues, entonces todo el universo hace, capullo. Esto es el infierno. O sea, durante 2 minutos hacer el ridículo ante todo el universo porque no fuiste feliz. Joder, pues si te habíamos dado estos dones, podías haber hecho eso y no has sabido hacer. Por Dios. Pasa que luego te dicen, bueno, no pasa nada, venga, otro intento, vamos a ver. Al purgatorio. No sé lo que pasa después. Pero como digas, me lo pasé de puta madre, te hacen la ola y vas a palco tú. O sea, ese es el examen final. Por lo tanto, toda la vida está encaminada a que la pregunta la puedas contestar bien. He sido feliz. Entonces, ¿qué pasa para ser feliz? Cuando tú pierdes el miedo a la muerte, te atreves a vivir en plenitud, con confianza, con coraje, desarrollando aquello que te has venido a hacer. Porque el estar encogido, el miedo, el control, eso es lo que te limita. Cuando no tienes... Ahora, pierdes el miedo a la muerte, entonces pierdes el miedo a vivir. Tengo un paciente tengo un vídeo de esto, además, me dijo, doctor, usted dice que la muerte no existe. Yo lo sé. Digo, hombre, tú y yo tenemos que hablar. Entonces hacemos un vídeo y me dice, quiero decir, 47 años, cáncer de pulmón. Un hombre que era precisamente un hombre que gestionaba un gimnasio y los fines de semana trabajaba como portero, un segurata en una discoteca. Una persona normal. Y me dice, yo no empecé a vivir hasta que acepté que iba a morir. Wow. El día que acepté que esto se acababa, dije, poca broma, a partir de aquí... Entonces su esposa confirma, es que este hombre se ha convertido en un Dalai Lama, en un Buda, en alguien con una ternura, con una pasión. Él dice, íbamos a la oncóloga y la oncóloga dice, Manuel, los tumores han crecido. Y dice, no se preocupe, doctora. O sea, él controlaba
consolaba a la doctora y cuando se fue con una paz inmensa. O sea, es uno de los pacientes que... Porque la sanación es posible. La gente se puede morir sana. Esta es otra de las historias. También. Claro, porque eso es una de las cosas que dices, que la sanación es hacer las paces, ¿no? Digamos. La sanación antes de morir... es vivir íntegramente. O sea, cuando no hay fragmentación en ti, cuando tú estás íntegro, entero, entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, eres coherente y estás haciendo aquello... Eso es la salud. Entonces, cuando tú te rompes, te pasa algo... Te tienes que reestructurar y tienes que reconstruirte. La sanación puede ser un proceso en el que nosotros acompañamos a veces a que la persona que está fragmentada pueda reconstruirse y encontrar la paz, la serenidad, el sosiego, la confianza, el coraje para irse. O sea, se puede morir sano. Evidentemente el cuerpo lo dejas, ¿no? Estoy hablando de la salud desde una perspectiva humana, ¿no? Dando lecciones de dignidad, de coraje, de confianza, yéndote tranquilo. Eso he visto cientos de veces. Muchas de las historias que cuento en el libro documentan. No vamos a hacer spoilers, tenéis que comprar el libro y los que estáis viendo esto también tenéis que comprarlo porque es un libro tan bonito de leer que os va a fascinar. ¿Qué procesos has visto de sanación que más te haya chocado? Porque últimamente estáis documentando todo. Ayer hablábamos... Espera, que se me acumulan las ideas. Ayer estábamos cenando y estábamos hablando de Patch Adams, que hay una de Robin Williams. ¿Sí? Hay una escena fantástica que están diciendo, tiene la tensión, no sé qué, y dice Robin Williams, que hace de Patch Adams, dice, ¿cómo se llama el paciente? Y se quedan todos como diciendo, ¿cómo qué? Sí, que cómo se llama el paciente. No lo sabía nadie. Estaban viendo un cuerpo, estaban viendo constantes vitales, pero nadie se estaba preocupando de la parte emocional y de cómo se llamaba él. Y fue uno de los que empezó con las terapias de la risa y del humor, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta en tu trayectoria? Nosotros, tengo que decir, el libro, por cierto, los beneficios del libro son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Los de cuidados paliativos, que somos pocos y bien avenidos, falta más gente como nosotros, porque en ese país todavía es una cuestión de azar, de código postal, que si tú tienes a tu padre, tu madre o alguien que va a tener un problema, te encuentres con un buen equipo profesional que los cuide bien. O sea, no está garantizado, depende de dónde vivas, porque hay pocos recursos y mal distribuidos. Los de paliativos nunca no nos interesa ni la saturación de oxígeno, ni la tensión, ni el potasio, ni la glucosa. O sea, nosotros no trabajamos con enfermedades, trabajamos con personas. Y la persona no es solamente el enfermo, sino el enfermo y la familia. O sea, nuestro modelo es completamente revolucionario respecto a lo que la gente conoce como medicina estándar. Nosotros no trabajamos con... O sea, el enfermo no es el cáncer de la habitación 427. Es don Miguel, que viene con su hija, que no sé qué. O sea, nosotros estamos una medicina centrada en la persona, que la persona va a hacer un itinerario. Esta persona va a hacer un viaje. Y es un viaje a un país que parece que está muy bien porque no retorna a nadie, o sea, los que van, ¿no? Y en ese viaje hay un itinerario donde hay alguno que ha retornado, ahora hablaremos de eso. Hubo uno que regresó y dijo que no tuviéramos miedo, pero no se lo creen, joder. A ver, seguimos, en ese viaje. En ese viaje, esta persona tiene una familia y hay una despedida, es un proceso de despedida al que se tiene que ir y los otros tienen que acompañarle en esa despedida. Todos tienen su proceso. Hay una serie de necesidades físicas que son posible dolor, cansancio, poco apetito, vómitos, cualquier cosa que sea orgánica del cuerpo es importante controlarla muy bien. Somos muy buenos controlando los síntomas. O sea, control de síntomas es una de las primeras, el ABC de los cuidados paliativos. Manejar bien la morfina, o sea, la gente tiene derecho a descansar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Físicos, sociales, aspectos sociales. Bueno, esta persona está perdiendo sus roles. Era el padre que llevaba los ingresos y de repente está sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa en esa familia? ¿Cómo es que hay que reorganizar todo eso? Que hay que dejar las cosas arregladas. O sea, hay un montón de trabajo. Ahí hay una trabajadora social en el equipo que ayuda a gestionar todos estos aspectos que son importantes para la despedida. Hay los aspectos emocionales. Es decir, hay una tormenta de emociones, porque al principio no queremos que pase, no queremos, el papá no quiere que se diga, la madre no quiere. O sea, hay un montón de... Bueno, hay que... Cuando entra la verdad en una habitación, se acompaña de tristeza a veces, pero siempre de paz. La paz es el aroma de la verdad. No se puede trabajar con mentiras. No le diga que se va a morir. Mire, ¿usted no sabe que nadie se muere sin saber que se está muriendo? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que si el que se muere
sabe que se está muriendo, pero no puede compartir lo que más le preocupa, porque los que le quieren y los que le acompañan han hecho un pacto de no hablar de lo que más le interesa porque no saben cómo hacerlo. Pues menuda tristeza, ¿no? Porque cuando se vaya, todos nos vamos a quedar sabiendo que hemos participado en una mentira que ha hecho daño a todo el mundo. Entonces, la honestidad, la verdad, ¿qué pasa? Habilidades de comunicación para trabajar bien esto. Porque no le puedes decir, tío, como el chiste de cómo dar malas noticias, de la Mili, ¿no? Sí. Se ha muerto, ¿eh? Cuéntalo. Se ha muerto la madre de Martínez. Sargento, diga lo que hace. Sí, no se preocupe. O sea, esto es un poco bruto, no se preocupe. Tropa, a formar. Los que tengan madre, que den un paso al frente. Martínez, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Martínez? Bueno, es decir... Sí, que hay que ser un poquito más sutil, ¿no? Hay que referirse, hay que ser un artista en la comunicación con sensibilidad para abordar los temas que no son fáciles, porque no hay que romper nada, hay que salir a camino. ¿Entiendes? Entonces es muy interesante porque el enfermo intuye y a veces no quiere que la esposa sepa, pero te pregunta, o la esposa te dice, no le diga nada, no diga nada. Yo antes, como oncólogo, que no tenía tantos recursos, decía, pero yo es que le tengo que decir, entonces entraba en conflicto con la familia. No. Ahora ya he aprendido que usted y yo queremos lo mismo, que él no sufra, que esté bien. Usted no sabe cómo hacerlo y yo sí. Yo no le voy a hacer daño, pero déjeme que hable con él a solas y le voy a preguntar. ¿Cómo te encuentras? Me parece que me estoy muriendo, no me lo quieren decir. Hay que ver lo mucho que te quiere tu esposa, que intuye lo mismo, pero no quiere que tú sufras y no quiere que tú lo sepas. Sí, al final la mentira está ahí rodeando Entonces, todo. coges a la esposa, la entras en la habitación, se miran, los dos saben, se ponen a llorar, tienen un tiempo, pero ahora son propietarios de su tiempo para decidir lo que quieren hacer ese tiempo que les queda. Porque la verdad entra y a partir de aquí empiezan a tomar las cosas. Entonces, la honestidad en la comunicación. Pero luego hay una dimensión trascendente, que es la espiritualidad, que eso en los libros de medicina no estaba. El año 2004, los de la Sociedad Española de Paliativos nos sentamos a pensar qué es eso de la espiritualidad, qué es el sufrimiento, qué es la compasión, y hemos generado todo un conocimiento para hacer ese acompañamiento. El acompañamiento espiritual en clínica no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con nuestra dimensión trascendente. Nosotros, todas las personas, seamos no conscientes, tenemos una dimensión trascendente. Y además esto no se acaba, y lo ves cuando acompañas, ¿no? Entonces, ¿por qué me estabas preguntando proceso de sanación? Me he ido muy lejos, ¿no? Sí. Acompañar, he visto casos que están en los libros, hay bastantes casos de estos, pero es la persona que está aislada, que está perdida, que está sola, que está con mucho sufrimiento. El secreto está en que él consiga conectar con la fuente de su propia profundidad, de su propia sanación. O sea, el médico no es un fármaco que tú das, sino es la posibilidad de que tú que estás en la fantasía de la amenaza de que me voy a morir y tengo miedo y estoy aquí, es verdad, se muere todo el mundo, no pasa nada. Pero yo, que tengo paz, serenidad, he visto morir a mucha gente, me voy a conectar contigo para hacerte ver que tu vida no es estos momentos que faltan ahora. Tu vida ha sido una vida riquísima. Has tenido 2 hijos, has ayudado a tanta gente. O sea, yo te hago ver que hay un fundamento entero que hace que tú te puedes soltar. Eso que va a pasar ahora no lo vas a poder cambiar. Pero tú tienes un fundamento que te permite aceptar y entregarte, porque hay algo en ti que cuando haya dejado de luchar va a entrar en una paz que no ni te imaginas. Porque el itinerario del viaje es: no quiero, lucha, caos, resistencia, aceptación, surrender y trascendencia. ¡Wow! O sea, esa primera etapa es, lo que me espera, ¿no? Si puede ser aparte de mí este cáliz. Y si esta persona dijo esto, tenemos todos derecho a tener un momento de decir, ostras, tú. Pero acto seguido se conecta y empieza y dice, bueno, hágase mi tu voluntad. Aceptación. Cuando tú te entregas, dejas de resistirte, la vida te transporta y fluye. Entonces entras en contacto con aspectos de tu propia conciencia que se expande a un nivel donde hay una paz y una serenidad que tú, que has conectado con esta persona y has estado con ella acompañándole vicariamente, puedes percibir, sentir el perfume de la felicidad y la paz y el gozo que hay en este momento. Y eso no se puede explicar con palabras. Es una experiencia impresionante.
Te iba a preguntar porque cuando vosotros entráis en una habitación sabéis en qué fase está, ¿no? Lo notas inmediatamente, no hace falta ni hablar, ¿no? Sí, normalmente estamos hablando de últimos días, ¿no? Sí. Si quieres, en este momento, porque hay un proceso previo. Es decir, no necesariamente la sanación se puede producir en el momento de agonía. Puede incluso previamente. Hay gente que se va con una serenidad y una paz y una confianza y un coraje que te ponen los pelos de punta, que tienes ganas de estar en esta habitación porque allí esta persona está ya en otro nivel de conciencia. Su cuerpo está hecho polvo, pero esta persona tiene una paz y una serenidad, y eso no en la agonía, sino semanas antes a lo mejor, ¿no? No es todos los días, ni yo te diría que esto habría, para que me entiendas, si tú me preguntas cuál es, como epidemiólogo, que también he trabajado, la distribución, en una distribución normal, que sabes, de la curva de Gauss, pues el 5% del extremo de los que se van muy bien, estos son tus maestros. Porque estos se van ya preparados, vete allí, siéntate a su lado para ver cómo se van, porque vas a aprender lo que no está escrito. Hay un 5% de negacionistas, ¿no? Que esto, hagas lo que hagas, se van a ir fatal. Y tendrás que sedarles y van a ir chirriando, enfadadísimos y tal, ¿no? Y luego la mitad de la mayoría llegamos más o menos con cierta incertidumbre, pero si tenemos un equipo de gente que nos ayuda a hacer ese viaje hacia la aceptación, hacia el reconocimiento de tus... O sea, es que tu vida has hecho cosas muy interesantes. Tienes luego otra cosa muy importante, la familia que te cuida, que te acompaña. Si tú has construido un montón de relaciones amorosas en este momento, eso es una fortaleza brutal, porque te sientes acompañado. O sea, te puedes despedir de los tuyos porque, vamos a ver, la resistencia inicial de que no me quiero ir está bien, pero cuando tú eres más sabio y has descubierto que cualquier crisis existencial, cuando tú te sueltas y dejas que pase lo que tiene que pasar, no lo que tú quieres que pase, sino lo que va a pasar aunque tú no... que esto funcione mejor. Cuando tú te sueltas, puedes entrar en ese espacio, en esa paz, y cambia completamente tu actitud. Entonces, puedes dejar un legado a los tuyos de paz, de serenidad y confianza, ¿no? Yo te contaba anoche la muerte de mi hermana, que fue recientemente. Cuando mi hermana se fue, la habitación se llenó de tal paz que mis sobrinos, sus hijos, me dicen, tío, es que ahora cuando nos vienen a dar el pésame, nosotros tenemos que consolar a los demás, porque nosotros estamos bien. Y la gente viene toda muy triste y tenemos que ayudarles a ellos, porque dicen, ay, he sabido de tu madre. Y tal. Sí, pero mi madre está... Nosotros hemos... O sea, es lo que hablamos con Paz Padilla cuando ella me llamó para... Precisamente había muerto su marido y le parecía... Dice, creo que estoy loca, Enrique, porque la gente me dice que tengo que estar triste y yo estoy muy bien. Tengo mucha paz. Digo, me explicó la historia, cómo ella se metió en la cama con su marido cuando él se fue, cómo ella percibió esa ternura, ese amor, esa paz de ese momento cuando él suelta el cuerpo y se encuentra con esa. Y dije, cariño, lo que te ha pasado es muy frecuente, la gente no habla de esto, pero tú te ha dejado un legado, tú, Antonio, y una experiencia que te ha cambiado la manera de entender. Tú sabes que la muerte no existe ahora, pero has aprendido experiencialmente, viviendo esa experiencia de acompañar a alguien que quieres tanto. Tanto yo en los cursos, en las charlas, lo que suelo decir es, si tenéis a alguien que queréis mucho, que se va a ir, por favor, no hagáis lo que hacía yo cuando tenía 30 años, que decía, como oncólogo, ya me avisarán cuando se ha muerto para firmar el certificado de defunción, porque ¿qué hago yo aquí? Y era porque tenía miedo. Superad vuestro miedo, acercaros, y vuestra ternura hacia el que se va gana al miedo, vais a tener premio. Acompañar tiene premio, y os vais a llevar una experiencia que os va a transformar la mirada. Morir no es ningún desastre. Es como decía Borges, es una costumbre que tiene la gente y está bien organizado. Simplemente nuestro miedo nos hace ir allí diciendo, se está ahogando, se está ahogando. Claro que se va a ahogar. Si todo el mundo se ahoga para morirse. ¿Y qué? Ese momento que parece que te falta... Sí, pero si tú sabes verlo, sabes que este momento esta persona ya no está conectada en su cuerpo, no tiene ninguna sensación de ahogo. Eres tú el que no interpretas esto así. Es como si dijera, la mujer ha roto aguas. ¡Qué desastre! Hay que volver a ponérselas. Pues que es un alumbramiento. Claro, se está ahogando, es que ha roto aguas. Y eso es una buena señal. Pero él no se está dando cuenta que se está ahogando. Eres tú que no sabes interpretarlo, que te angustias, que le pongan oxígeno. Oiga, que le pongan un Valium a esta señora que se dice esto, por favor. Fíjate, esta mañana Enrique ha dormido en mi casa. Y entonces ayer le presentaba a Marcos. Tenemos una cosa en común y es que tú has tenido un hermano con discapacidad intelectual, sí, y yo tengo un hijo que tiene parálisis cerebral. Entonces comentamos esta mañana que mucha gente cuando ve a Marcos dice, ¡ay, pobrecito! Y yo siempre digo, bueno, es pobrecito desde tu punto de vista. Quiero decir, yo
aprendes al final a que él es muy feliz desde su punto de vista. Tendemos a medir todo desde nuestro ombligo. Con la muerte te pasa un poco igual, ¿no? Que al final tú sufres, pero es un sufrimiento tuyo. La otra persona a lo mejor no está en otro estado, ¿no? No has entendido que morir es un traspaso. No es un fracaso, es un traspaso a otro nivel de conciencia, donde se está mucho mejor que aquí. Fíjate, me estaba acordando ese hombre que tiene un pequeño accidente, sale del coche despedido, se agarra una rama, ¿sí?, y de repente grita, ¡hay alguien! Y y el tío estaba en un precipicio. Entonces, y el tío desesperado, ¡hay alguien! Que se la pega y tal. Y entonces se oye una voz que dice, soy Dios, soy el Señor. Dice, déjate caer y yo te recogeré con unos ángeles que te cogerán y te elevarán hacia la cima donde está tu coche y tal. Y dice el tío, dice, sí, pero hay alguien más. Porque, claro, tú dices, la muerte no es el final. Y dices tú, ya, pero déjame un poquito más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que habrá mucha gente que esté escuchando esto y que diga, sí, yo ya sí, pero déjame unos añitos más, que déjame disfrutar, que ya sé yo que se está bien al otro lado. Sí. A no ser que hayas tenido una ECM, ¿no? Sí. La gente que tiene una ECM... ECM es una experiencia cercana a la muerte. Están muy bien estudiadas, por cierto. Les ha cambiado completamente su relación con la vida y los valores, y además han perdido el miedo a la muerte para siempre. ¿Sabes que tengo un amigo que está aquí que tiene una ECM? Ajá. Que él no sabe que le voy a preguntar, pero le voy a preguntar. ¿Ah, sí? Sí, mira, se llama Jesús Alonso Gallo, lo tenemos aquí. Quiero que le paséis un micro y que le apuntéis. Yo sé que esto es una... ¿Dónde le voy a poner, Óscar, para que él hable y que le veáis? Sí, enfócate desde ahí. Sí. Jesús, cuéntanos tu experiencia cercana a la muerte, que quiero que la compartas con el doctor. Pues me hace gracia porque lo que él dice es lo que yo viví. O sea, cuando te mueres, si los doctores tienen a bien resucitarte, pues es cojonudo. Te mueres, no duele nada, te sientes bien, o sea, lo notas bien, y cuando regresas todo cambia. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Cuéntanos básicamente. Yo tenía granulomas en cuerdas vocales, entonces me operaban y es una trivialidad, pero hubo una mala praxis médica y me operaron con un bisturí láser que no instaló el fabricante en el quirófano y no calibraron. Eso se ponía a 500 grados, entonces cuando entraron por mi garganta se cerró la glotis, empecé a morirme. Y como no funcionaban ninguna de las maniobras de reanimación, pues sacaron el cuchillo y me hicieron traqueotomía de urgencia y me tiré 13 días y 13 noches en la UBI, y después tuve varios problemas variados y siempre un médico me salvó. Entonces el resumen fue, tú te llamas Jesús, te mueres todo el rato. Pero como te llamas Jesús, te resucitamos en un pispás. Entonces yo, desde que me pasó eso, siempre había tenido buen humor, y ahora pienso que vivir es una fiesta. Ajá. Y morirse no duele nada, no pasa nada. Lo que ocurre después está súper guay. Pero tú saliste del cuerpo, viste túnel, cuéntanos cosas. Yo solo vi que estaba en el aire, viendo mi cuerpo. Los anestesistas, las enfermeras, los doctores, ahí todo el mundo corriendo. Ellos intentaban regresarme y yo veía eso y digo, ¿esto qué mierdas es? O sea, yo estoy aquí fuera viendo mi cuerpo y yo sentía como un semáforo. Cuando estás con el coche y el disco va a cambiar de color. Entonces tú sabes que cuando se ponga verde meterás primera y aceleras. Pero si se pone rojo te mueres y te entierran. Y yo, cuando estaba en esa cosa, lo que sentí es la certeza de la conciencia del yo. Ajá. Es decir, se va a morir mi cuerpo. Y eso se lo van a comer los gusanos y tal. Pero lo que yo siento, esto de que yo soy yo, que soy distinto a los demás, debe ser el alma. Entonces yo estaba ahí en el semáforo diciendo, esto te mueres y me llevarán a otro lugar. Entonces, cuando volví, dije, pues esto de la reencarnación, yo me apunto a ese partido político. Yo creo que es probable que habitemos cuerpos distintos. Y luego, claro, cuando he vuelto, veo a la gente
con una mirada distinta. Por ejemplo, veo a los niños y entonces veo que son almas viejas. Digo, este niño no es la primera vez que vive, lleva no sé cuántas vidas y me lo paso bien, o sea que yo... Bueno, para que entendáis un poco, Jesús es un empresario, o sea, es una persona seria, normal, quiero decir que no es ningún iluminado, y yo quería que contaras esto. Le he engañado porque le he dicho, vente a ver a Enric Benito, pero no sabía que iba a hablar. Muchas gracias, Jesús, de verdad. Es que el otro día estuve comiendo con él y yo no sabía que había tenido una ECM y no sé por qué salió la conversación y me lo contó y me quedé muy impactado, pues nunca había conocido a alguien tan cercano que me contara esa experiencia, ¿no? Yo he conocido bastantes y todos tienen en común una cosa muy clara y es no tienen miedo a la muerte porque han tenido una vivencia que saben que se está mejor allá que aquí, no han pasado más allá de un cierto nivel porque han vuelto. Cuando han vuelto se han encontrado con las limitaciones del cuerpo. Y hay un cardiólogo holandés, amigo mío, Pim van Lommel, que hizo un estudio que publicó en Lancet sobre esto. Él había investigado, porque el tema de la resucitación cardiopulmonar es relativamente reciente, estos los años 70 del siglo pasado, y en un congreso americano, este hombre es un holandés, que el cardiólogo aprendió esto, y cuando llegó a Holanda empezó, y el primer caso que tuvieron de una parada cardíaca, hicieron una resucitación cardiopulmonar, dice... Es impresionante, o sea, cuando tienes a alguien, yo también tengo esa experiencia, lo he vivido, ¿no? De hacer una parada cardíaca donde ves que la persona no está. Y lo más impresionante es verle a los ojos y tener las pupilas dilatadas y no hay nadie. Unos ojos vacíos, sin vida. Y cuando haces una recuperación, ¡zup! Los ojos, dices, ¿dónde estabas? Eso es impresionante. Dice, el equipo estábamos exultantes. Dice, en inglés, dice, but the patient was deeply disappointed. O sea, el enfermo estaba bien cabreado. ¿Por qué cojones me habéis vuelto aquí con lo bien que yo estaba? Claro, el Pim van Lommel, ¿esto qué es? Entonces empezó a estudiar y hizo un estudio para ver qué pasa con estas personas. Recogió más de 200 casos, está publicado en diciembre del 2000 en Lancet. Y lo que sí que marca mucho es que estas personas, años después, siguen teniendo han profundizado, han cambiado sus valores en la vida, son más espirituales, menos materiales, la familia, etcétera, etcétera, pero sobre todo siguen sin miedo a la muerte. Entonces yo conocí un vecino mío que también me lo llevé a cenar a casa para que me lo contara. Mi esposa me decía, ya estás tú con estas cosas tuyas y tal. Pero finalmente descubrí que yo quiero una como esta. Porque si yo no tengo miedo a la muerte, podré entrar a la habitación de los enfermos y cuidarles mejor. Quieras que no, ¿no? Entonces en el libro explico lo que hice. Que no vamos a contar para que compréis el libro El niño que se enfadó con la muerte, que es un libro benéfico y que todos los para derechos... perder el miedo a la muerte que se puede hacer sin tener una ECM también. Hay otras técnicas. Hay otras técnicas, sí, pero no las vamos a contar. ¿Cómo se preparan? Quiero decir, ha habido... Claro, aquí cuentas muchos casos, ¿no? Pero ¿ha habido algún caso que te haya tocado con las defensas bajas? Quiero decir que tú ya estás muy acostumbrado, preparáis a un montón de gente para que toda esa parte emocional no te la lleves a casa, pero ¿tú recuerdas algún caso? Bueno, en el interín, desde pasar de la oncología a paliativos, yo tuve que hacer un aprendizaje de aprender a gestionar mis propias emociones, ¿no? Y hay un caso que sí, que es el que cuento, de la farmacéutica de mi pueblo, que es una chica un poco mayor que yo, que tiene los hijos en el colegio con los míos y tiene un cáncer avanzado y resulta que viene a consulta. Yo la cuido mucho tiempo, son como 6 años. Soy amigo. Entonces, claro, ahí es el problema. O sea, cuando tú tienes un rol profesional es más fácil. Cuando es alguien muy cercano, te metes más, ¿no? Entonces yo recuerdo una escena donde ella era una mujer encantadora, en fin, me había dicho, Enric, no me puedo morir hasta que mi hijo no se pueda matricular en primero de farmacia, porque le quiero dejar la farmacia. El chaval tenía 15 años o así. O sea, bueno, finalmente cuando ella estaba ya muy en su casa, yo le monté una unidad de paliativos a domicilio, iba a verla allí y tal. Recuerdo que estaba muy frágil, muy vulnerable, estaba siempre escuchando música, era una mujer encantadora. Y un día me dice, Enric, yo no sé si me voy a morir bien, porque no me he muerto nunca. Si no lo hago bien, no os enfadéis conmigo. A ver, yo, que la quería un montón y la veía ya, me conmoví, me puse a llorar. Y me dijo, ¡uy, palto aquí! Aquí te necesito entero, porque la que se muere soy yo. Y ya llorarás fuera cuando haya salido. Pero aquí necesito a alguien donde agarrarme. Y tú no puedes llorar ahora. A la orden. ¿Qué quiero decir con eso?
que si te conmueves con el que sufre, eres una buena persona que se acerca a su lado, pero no le arreglas nada. El enfermo lo que necesita es alguien donde agarrarse. Entonces, eso me lo aprendí también. O sea, tienes que desarrollar herramientas, capacidades para poder... Básicamente es el tema de la autoconciencia. O sea, cuando yo estoy muy consciente de mí mismo, me doy cuenta de que esto que me estás diciendo me está emocionando, me voy a poner a llorar, pero no. Yo voy a regular ahora. Entonces voy a respirar, me voy a concentrar, voy a contraer los músculos de las piernas, voy a derivar la atención de la emoción. O sea, yo hago todo un proceso de gestión emocional, que es lo que enseñamos en los cursos, para no entrar en bucle con sea la hostilidad, la tristeza, cualquier emoción fuerte, que son muy intensas, hay que saber gestionarlas, ¿no? Pero en ese proceso, cuando vas aprendiendo, te pueden pasar estas cosas, ¿no? Como con esta mujer. Hay una escena de Amanece que no es poco, que me encanta, que sale Tito Valverde y está en el bar y uno entra en una conversación y está con el médico. Y le dice el médico, dice, qué bien se está muriendo tu padre. Dice, en 30 años de profesión nunca he visto a nadie morir tan bien como tu padre. Y luego le dice, qué irse, qué apagarse. Da gusto verle. Parece una escena muy surrealista, pero leyendo tu libro me acordaba de esa escena porque hay gente que se muere bien, ¿no? Sí, mucha gente se muere bien. Sí. Mira, el otro día estuve... es que la tengo por aquí. ¿Dónde está Cristina? La tengo aquí. Vais a pasarle el micro, por favor. Mira, esta es una amiga mía que... ¿Hace cuánto hemos enterrado a tu padre? El sábado. Y entonces la fui a dar un abrazo y me dijo con una paz absoluta que se había ido fenomenal. Estuvimos en su casa hace 15 días, más o menos. Y entonces su padre tenía mucho miedo a la muerte. Y yo le recomendé tu libro. Y le dije, léete el libro, porque era un ávido lector, porque vas a ver que hay cosas más allá de la muerte, que esto no es el final. Y se fue con una paz absoluta, ¿verdad? Sí, tuvimos una reunión muy interesante con Mori y Rosalía en casa y estuvimos hablando mucho de la muerte y él se quedó más tranquilo porque le inquietaba mucho pensar qué habría, ¿no? ¿Qué pasaría? Él sabía que se estaba muriendo y bueno, pues quizá ellos... estuvieron con él y le dieron mucha paz, ¿no? Hablando, porque lo hablábamos con mucha naturalidad, a lo mejor demasiado a veces. Y entonces, pues, creo que se ha ido... Bueno, yo leí el libro, fue mi primer acercamiento, ¿no? A conocer la muerte. Y verdaderamente me ha emocionado tanto que a la primera persona creo que llamó cuando te entrevistaba, More, es a mí. Y me dijo, tienes que venir. Y dije, pues... Bueno, no podía porque estaba de viaje y el sábado cuando vino Mori al tanatorio me dijo, ahora puedes venir, ¿verdad? Y dije, sí, ahora sí. Pero me encantó la entereza con la que me contó que cómo se había ido y efectivamente no es incompatible la tristeza con la paz, ¿verdad? No, estuvimos todos en su habitación, las niñas, muy bien. La revista Lancet es la más prestigiosa en Europa. El año 2022 sacó un número monográfico sobre cómo se muere en el siglo XXI en el mundo. Y viene a decir que hay una gran injusticia, porque en el mundo desarrollado, teóricamente, que ya hemos desarrollado, hemos construido un modelo de evitar, luchar e impedir la muerte, medicalizarla, con lo cual genera muchísimo sufrimiento, muchísimo gasto sanitario y muy poco eficiente, ¿no? En la otra mitad del mundo que decimos que no está tan desarrollado, la gente muere peor porque no hay ni siquiera morfina. O sea, que es muy duro morir en el siglo XXI en este mundo. Pero la lección más importante que viene a decir es, refiriéndose a Europa y a los países... Las civilizaciones que ocultan, medicalizan, bloquean e intentan evitar la muerte se pierden la profunda riqueza humana y sabiduría que hay en el proceso. Porque acompañar y cuidar a los tuyos, cuando lo haces no como si fuera una enfermedad, sino que es un proceso natural, que se va mi padre, se va mi madre, tengo que despedir, estar con él, aquí lo que se aprende no está escrito en los libros. Eso te cambia la vida y te cambia la perspectiva de la muerte. Porque ves a tu padre irse en paz, tú colaboras en esa paz, porque tú participas. Entonces, eso a ti te deja un legado. El duelo es completamente diferente de que se te haya muerto en una unidad de no sé dónde con tubos y aparatos que no has podido ni entrar y luego te dan un cadáver. O sea, es completamente diferente la experiencia. Y como la muerte no es una enfermedad, es absurdo tratarla como tal, lo que estamos reivindicando es precisamente eso. Aprendamos
de cómo cuidar y acompañar, porque los que quedamos nos deja un legado. Cuando has visto morir a tu padre en paz, tú has perdido el miedo a la muerte. En buena parte tú tienes una... Si tu padre se ha ido chirriando, gritando, blasfemando, vas a tener bastante problema. Entonces, eso, hay una pedagogía alrededor del proceso. Por lo tanto, cuando haces eso, es verdad que no es fácil, no estamos acostumbrados, pero hay que ser valiente y hablar de eso. Porque que no se lo digan, que no lo sepa, es como decir, yo en el libro digo, ¿cómo quieres evitar que una embarazada dé a luz sin darse cuenta que está dando a luz? ¿Cómo lo vas a hacer eso? ¿Cómo puedes evitar que un bebé que están haciendo se dé cuenta que están haciendo? Hay algo que se llama consciencia, que no se apaga nunca. Y siempre se consciente. Entonces, se va a dar cuenta que se va y se va a entrar muy solo porque los demás no hemos sabido hablar de eso. Es verdad que cuesta al principio, pero enhorabuena porque eso es un cambio de forma de atender y de cuidar que te quedas contento con eso, sí. Y hay que tener, te estaba presentando antes de la entrevista, te estaba presentando a mi amiga Carmen Santamaría, que está aquí, que siempre la saco para que hable, porque es un torbellino. Algún día la entrevistaré única y exclusivamente para que nos cuente el funeral de su padre, porque para mí ha sido un ejemplo. De hecho, sin pedirte permiso, la vamos a mandar un día a que hable para un grupo vuestro, porque ha sido el funeral más divertido que yo he visto en mi vida. Hizo un monólogo donde habló de todas las frases que hacía su padre con las enfermeras, cuando le cuidaban, la gente muerta de risa, o sea, todo el mundo iba ya a llorar y de repente se encuentran con el Club de la Comedia. Sale ella ya a explicarlo. Risillanto, era un poco risillanto. Era risillanto. Ponerle un micro, por favor, a Carmen. Es que quiero que os cuente un poquito. Sí, que fue risillanto. Era un poco, o sea, sí, porque es verdad que había una parte muy triste. Mi padre era un hombre queridísimo, divertidísimo, muy, bueno, carismático. Él era uno de los representantes más famosos de este país. Entonces él llevaba, por ejemplo, a Maciel, que es tu tía, que es su hermana. El hermano de Maciel, o sea, una persona muy del cachondeo. Mocedades. De vividor y muy, bueno, pues que le gustaba mucho la juerga y pasarlo bien. Entonces, cuando él ya estaba muy malito y estaba muriendo, yo le pregunté expresamente que si él sabía si estaba muriendo, y fue la pregunta más difícil de mi vida también. O sea, que yo luego hago comedia porque él lo pidió expresamente. Entonces, cuando me dice mi padre, sí, sé que me estoy muriendo, claro, yo me puse a llorar, llámame loca, que me dio un arrebato que me dieron las lágrimas, pues yo soy llorona de serie. Y entonces él me dijo, todo sin dramas, hija. Y a partir de ahí, pues yo tuve que coger el comando porque en realidad la muerte era suya y yo me sentía como un peón a sus órdenes. Y entonces, claro, tuve que hacer él. Mi padre es que odia el drama, odia la tristeza. Él es un tío cachondo y si ha estado triste, no ha querido que lo viéramos. Si no lo ha querido, pues no lo ha querido. O sea, no lo vamos a juzgar y aquí venimos a celebrar lo que ha sido Emilio Santamaría. Y entonces, bueno, era muy raro porque la gente venía como muy compungida. Y toda la familia, mis primos y yo, íbamos vestidos yo iba de fucsia, todos maquillados guapos, con jamón serrano, según entrabas a la sala te daban una cerveza, allí todo lleno de fotos de papá, de sus anécdotas con sus artistas en sus viajes. Entonces era como imposible llegar y llorar, aunque lo intentaras, nada más entras y te decía, aquí no has venido a llorar, que has venido a recordar, has venido a homenajear, y si estás triste lo entendemos porque mi padre molaba muchísimo, pero aquí no se llora, porque lo ha pedido expresamente el difunto. Entonces, el ataúd era verde chillón porque él era muy poco discreto, las coronas ponían no hay que llorar, que la vida es un carnaval, porque su artista favorita era Celia Cruz, de las que llevaba. Como ganó, ¿qué ganamos en el Real Madrid? ¿Algo ganamos? La noche no lo sé, yo soy del Atleti, algo ganaríais. Bueno, yo es que no sé de fútbol, pero mientras papá se estaba muriendo, la noche antes, el sábado, había un partido que ganamos, no sé, una liga. Es que una Champions, no sé qué. Algo importante en Madrid. Entonces, él estaba totalmente sedado, no se enteraba y decía, papá, otro gol. Digo, no lo estás celebrando nada, pero han metido otro gol. Entonces, vimos el partido allí, pues cada cual a su manera. Y a la mañana siguiente mi hermano llegó y cuando ya habían preparado toda la sala con las flores, el ataúd tal, dijo mi hermano, falta una cosa. Entonces le pusimos una bufanda de esa Champions ganada. Entonces, claro, la gente cuando entraba esta familia se la ha pirado. Pero, bueno, es que era muy coherente con él. O sea, no a todos los muertos se le puede hacer eso, pero yo creo que hay que ser como coherente con la persona. Sí, sí, sí. Y él, desde luego, yo creo que tuvo la fiesta que merecía. Y justo me resulta muy conmovedor que esto ocurra esta semana, que es el aniversario de muerte de mi padre, y que vamos a celebrar el domingo por todo lo alto, por supuesto, con karaokes, barbacoas y de todo.
Es que en realidad, si lo piensas bien, es la celebración de una vida cuando se va. Entonces, cuando alguien que tú quieres se va, es el momento de decirle gracias, te queremos, hemos aprendido esto, lo has hecho muy bien. O sea, yo creo que esto es lo que debería ser, ¿no? Una de las anécdotas que encontramos una vez en la unidad de paliativos, digamos, llegó un paciente que era de un circo ambulante de estos, no sé si eran rumanos o que el abuelo, el pater del circo, pues se puso enfermo e ingresó en la unidad de paliativos y estaban los hijos y tal, y a las 6 de la mañana, de repente la enfermera oye un montón de aplausos. Y es que en el circo, cuando lo has hecho bien, te aplauden, y cuando estaba agonizando y se murió el abuelo, toda la familia se puso a aplaudirle de lo bueno que ha sido. O sea, me parece un gesto que representa decir, te queremos, gracias, lo has hecho muy bien, y vamos a hacer una fiesta, ¿por qué no? Pero es todo contrario de los funerales estos donde el llanto y crujir de dientes, no sé qué y tal. Por Dios. Pero ¿no crees que nos han vendido la muerte siempre como la guadaña, el sufrimiento, la resignación cristiana? O sea, que está muy mal vendida la muerte si está bien organizada, ¿no? Bueno, está bien planteado, porque si yo consigo que tú tengas miedo, te voy a dominar. Entonces, la organización está bien pensada para que la gente tenga miedo, para poderlos tener acojonados y hacerles ir por donde quieran. No hay más preguntas, ¿no? Señoría. Sí, está claro. Claro, si es que es así. Hay una cosa que me parece muy curiosa, que lo hemos oído todos, ¿no? De repente alguien está agonizando y el hijo está viviendo en Estados Unidos. Entonces esa persona aguanta con un cuerpo ya prácticamente muerto hasta que llega el hijo a despedirse. Me parece increíble. Muchas cosas de estas son muy frecuentes. Todos los auxiliares de clínica, porque los médicos estamos menos tiempo, los que están más tiempo con los enfermos son los... conocen perfectamente, bueno, nosotros también conocemos perfectamente esto, ¿no? Es decir, una anécdota es, bueno, la planta de geriatría, que está una planta más abajo de paliativos, hay un señor mayor que está ingresado y está muy mal, y el internista que lo lleva dice, un aprendizaje también, dice, hoy se va a morir. Y pasa el abuelo que él aguanta y pasan 24 horas y no se muere. La familia, oiga, que he dicho hoy que se... Bueno, le he quitado el oxígeno, le he quitado el suelo, y dice, hoy se va a morir. Y no se muere. Y al final el internista angustiado sube, a ver, paliativos, echarme una mano que no sé qué pasa con este que no se muere. Entonces, una compañera mía, una chica que trabaja conmigo en aquel momento, colombiana, se acerca y va a ver al paciente, lo ve, lo mira, lo explora y tal. Señor que está ya con una respiración cada 15 segundos, o sea, caquético, agónico y tal. Y dice, ¿están todos aquí? Y dice, sí. Bueno, hay uno que no está, pero este no va a venir porque se lleva mal con mi padre. Y dice, ¿así? Deme su teléfono. Oiga, su papá se está muriendo, le necesitamos que venga corriendo. Y llega un chaval, el padre está allí, el chaval ve a su padre, se conmueve, se abraza, se pone a llorar, el padre echa una lágrima, no puede hablar y se va. Esta es una anécdota, pero como esta hay cientos de... Luego Peter Fenwick, que es otro compañero inglés, que también ha hecho un mapa de cómo va esto, dice que tiene documentado, porque ha hecho investigaciones específicas sobre eso, que un 70-80% de gente tiene lo que se llama, cuando estás, que te estás yendo, ¿no? Y ya estás en el momento de esa agonía, la visita de bienvenida. Gente que ya no está, tu padre, tu madre, alguien que te quiere, que te viene y te dice, more, tranquilo, mañana te venimos a buscar y está todo organizado. Wow. O sea, gente que... Así, el 70%. ¿Qué significa? Yo esto lo he visto un montón de veces. Es decir, en esta habitación hay mucha tensión, mucho conflicto, ansiedad. De repente llegas a la habitación al día siguiente y ya ha desaparecido completamente. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Espera un segundo. Sí, hablábamos de la visita de bienvenida. Sí, es decir, en esa habitación donde hay mucha tensión y mucho conflicto, de repente ves que ha cambiado algo. Y si puedes todavía hablar con el paciente y decir, ¿qué pasa? ¿Puedes quitar calmantes porque no hay ansiedad, hay paz? Y dice, bueno, doctor, es que vino mi madre a decirme que mañana me vienen a buscar a las 7. Y poca broma, al día siguiente a las 7. Peter Fenwick, que ha estudiado muchos casos de eso, dice que esto es negociable. Cuando te vienes a decir mañana a las 7, tú, hombre, no puedes decir, ven el año que viene que todavía no acaba de pagar la hipoteca, no puedes decir eso, pero puedes decir, es que mañana a las 8 viene mi hijo de Barcelona, si puedes... Entonces puedes negociar un poco, pero lo que sí que esa visita de bienvenida de alguien que ya no está y que te viene a decir que estés tranquilo,
cambia la atmósfera, te da una paz y una confianza impresionante, y eso es muy, 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 muy frecuente. Es decir, un momento dado, Peter Fenwick, que es psiquiatra, además de neurólogo, recibe una visita de alguien en su despacho que dice, mira, vengo a verle porque estoy deprimido. Y el tío lo explora y dice, usted no tiene anedonia, no tiene tristeza, no está deprimido, ¿qué me viene a decir? Dice, bueno, a ver, vengo porque mi esposa me ha dicho que es al psiquiatra. Porque yo digo que me voy a morir y me dice, no digas estas cosas, ves al médico. Pero yo sé que me voy a morir pronto. Y el tío no sabe qué hacer y dice, tómese esto, venga la semana que viene. Y no fue porque se había muerto al día siguiente. Entonces Peter Fenwick dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Entonces empieza a estudiar e investigar qué son eso de las intuiciones cercanas al momento de morir. Entonces, como es una persona muy conocida en Londres, en la BBC pone un anuncio y en el Times también, anunciando que quiere hacer una investigación, que le escriban historias de este tipo. Recibe más de 1.500 historias de la zona del Támesis, solamente alrededor de Londres. Las ordena, hay un libro suyo sobre esto, sobre las coincidencias que hay de las personas con las que estás conectado y que realmente percibes. Por ejemplo, la señora que cuenta, dice, son las 6 de la mañana, me despierto, ¿qué le pasa a mamá? Mamá está en Australia, coge el teléfono, se pone mi hermana y dice, mamá, y dice, ¿cómo lo has sabido? Acaba de fallecer. Así. O sea, pero una cantidad de información. Y eso, no hablamos de eso, porque parece muy esotérico, raro, pero es súper frecuente, súper frecuente. Sí, empíricamente. Y luego pasa otra cosa, cuando se va gente querida y que tú estás muy unida. Yo he tenido sueños vívidos, vamos, yo estoy convencido que he hablado con esa persona. De gratitud, sí. De despedida, de venirse a decir que están bien, que no sufres por ellos, que no llores más. Sí, sí. Yo también. Sí, sí. Mi madre me hizo eso. Me vino a decir que dejaba de llorar de una puñetera vez, que ya estaba mejor, que ya está bien, ¿no? No me dejas tranquila. Tengo un vídeo de una amiga tuya. Ajá. ¿Me lo puedes poner, Dani, por favor? Madre mía. Enrique Benito, para mí es una de las personas más importantes que me he encontrado en esta vida. Es un maestro. Él se ha dedicado toda la vida a estudiar la muerte, pero no como oncólogo, sino por amor. Hay personas que en lugar de huir del dolor, lo observan, lo transitan y lo comprende para tender la mano a quienes se sienten perdidos en el miedo, ¿no? Como fui yo. Enrique Benito me acompañó en mi momento en el más oscuro. Mientras yo me deshacía en preguntas, él me ofrecía respuestas que yo ni siquiera sabía que las necesitaba. Y entendí que la muerte no es un caos, sino una transición, que hay un orden, una orquestación invisible que da sentido al final, ¿no? Que morir es también nacer de otro modo, eso lo comprendí con él. Y gracias a él entendí que el duelo no es solo ausencia, sino también una transformación. Que acompañar a mis seres queridos en su dolor me aportaba más a mí que yo a él, ¿no? Y gracias a maestros como Enrique entendí que hablar de la muerte era bueno y que en el fondo era una forma muy profunda de amar la vida y de poder ayudar a otras personas a transitar por este camino, ¿no? Él dedica su vida a iluminar ese umbral, a formar a profesionales y a sostener a quienes sufren. Y yo lo quiero con locura y estoy en deuda con él para toda la vida. Así que muchísimas gracias, Enrique, que te quiero con toda mi alma, y gracias por enseñarnos que la muerte no es el final, sino otra forma de seguir. Te quiero y gracias. Gracias, Paz. Este era un regalito que te quería hacer de Paz, que sabes que te adora, ¿no? Sí, sí, somos muy amigos, sí. Te llevó a la tele. ¿Qué hacías tú en Telecinco allí hablando de la muerte? Sí, mi mujer se enfadó conmigo una temporada porque me dice, no nos dejas ver estas televisiones y luego vas tú a Sálvame Deluxe, madre mía. Sálvame Deluxe. Sí, 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 sí. Porque ella y yo estábamos hablando del tema del duelo. Ella me dijo, quiero hacer soy una persona pública y quiero aprovechar, hablar del duelo y hablar de la experiencia y cerrar bien esto de una vez para no tener que ir dando reportajes. Hago un programa específico del tema del acompañamiento a Antonio y cómo he hecho eso. Entonces me daría mucha confianza que estuvieras conmigo para darme tu autoridad y apoyar en lo que yo diga y tal y cual. Digo, pero yo... Entonces decía que no al principio, pero al final pensé, bueno, vamos a negociar. Yo soy un poco fenicio.
Dije, mira, yo voy a aparecer en Telecinco con una condición, que cuando yo salga aparezca un banner que ponga al final de la vida.org, que es la página web donde hay un montón de vídeos míos que hablan de todo eso. Que, por cierto, estáis ahora mismo, porque lo vamos a poner en edición, al final de la vida.org también. Esto no es Sálvame Deluxe, pero casi. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, al final de la vida.org, tenía 300 visitas diarias. Esta noche, que había 4,5 millones de personas viendo el programa de Sálvame Deluxe, se disparó a 300.000 y desde entonces se ha ido a la... ¿no? Pero bueno, entonces el trabajo era... Yo me conecté y entonces... Quiero contar que el locutor de ese programa estaba enseñándose con ella de una manera, lo que llamaría encarnizamiento, en fin, de una manera poco elegante para mí, ¿no? ¿Y con qué ropa te has quedado de él? ¿Y qué echas de menos? No puede ser que estés tan bien. Y yo me iba cargando. Y nada, lo que dije fue, bueno, cuando me dio paso... Y dice, bueno, ahora entra el doctor Benito que trató a Antonio y dice, no, el doctor Benito lo trató a Antonio porque él nunca le conoció, me ayudó a mí con sus vídeos y tal. Ah, bueno. Y bueno, yo dije algo apoyando lo valiente que es Paz de venir a hablar de su historia para dar luz y poner adecuado, ¿no? Y por cierto, digo, la vida me da sorpresas porque yo nunca me había imaginado en un programa como este. Yo veo apenas televisión y menos Telecinco. Y menos este programa. Y cuando ella me dijo que iba a venir aquí a hablar de la muerte, pensé, pero Paz, eso es como ir a construir una catedral en el infierno, ¿no? Y me dijo, si usted, doctor, no ve este programa, no diga estas cosas. Pues me cortaron. O sea, que le diste un zasca, pero en toda la boca, ¿no? Todo lo que pude, sí. Sí. Pero bueno, fíjate qué importante es la labor de Paz, porque mucho. Paz al final es una persona pública... Te ayuda mucho, a partir de Paz conociste un montón de gente. Es que tenemos un vínculo ella y yo, porque ella me pide que yo le haga el prólogo de su libro y entonces yo le escribo el prólogo del libro suyo, El humor de mi vida, que es un bestseller impresionante, es el libro más vendido del año 2022 en España. Y entonces a raíz de eso, en la presentación los de HarperCollins me conocen y empiezan a perseguirme para que yo escriba un libro. Y al final El niño que se fue con la muerte es un poco... La consecuencia de Paz Padilla. Sí, o sea, es una ¿Cuánto cadena. tardaste en escribir el libro? Un mes. Un mes. Que normalmente se tarda un año entero. No, pero yo venía de un retiro de 3 semanas en Kerala, en un resort de medicina ayurvédica, donde había reposado. Y me había entrado un WhatsApp de la HarperCollins pidiéndome el libro. Y dije, ahora sí. Entonces dije que sí, y era vacaciones de agosto. Y escribí 2, creo, porque me hicieron quitar más de 150 páginas de lo que había escrito. Pero por las mañanas, cuando me despertaba, antes de bajar de la cama, me empezaban a entrar historias de pacientes. O sea... Fluyó. Vino. Fíjate, ayer no sé por qué estaba acordándome de la letra de Nino Bravo, que decía, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós... Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Y me acordaba porque había leído en tu libro, tú decías que al final de la muerte nos vamos ligeros de equipaje, ¿no? Sí. Que de nada sirve acumular, de nada sirve... Ah, no, esto te puede ser un obstáculo. Si tú te has identificado con tus posesiones, con tus cargos, con tus relaciones, en realidad estás vinculado al personaje y te cuesta soltar. También Machado lo dice, ¿no? Me encontraréis ligero de equipaje como los hijos de la mar. O sea, ligero de equipaje es estar bien preparado. O sea, no te vas a llevar nada, y si lo sabes siempre que no te vas a llevar nada, hombre, el cariño que has construido y el amor que has dado y que has recibido, eso es muy sólido. Eso es una fortaleza para ese momento. ¿Sí? Hay que mirar lo bien que ha vivido uno, ¿no? Bueno, uno se va bastante como ha vivido. Entonces, si sabes eso, cuando construyes relaciones armónicas de tu alrededor y das sentido a lo que haces, procuras hacer las cosas bien y sobre todo disfrutar y hacer disfrutar a los tuyos. El día que te toque, a ver qué hay después. Bueno, ya sabemos por Jesús que se está bien, o sea que no hay ningún problema. Sí. Yo no tengo esa experiencia, pero en una conferencia una señora me dijo, usted que sabe mucho, ¿qué hay después? Y yo le dije, bueno, en primer lugar, señora, muchas gracias por la buena opinión que tiene usted de mí, se cree que yo lo sé. Y en segundo lugar, no se preocupe demasiado porque lo descubrirá seguramente usted por sí misma bastante antes de lo que desearía. No hay que especular sobre lo que yo soy un empírico. Yo lo que no sé no hablo de lo que no sé.
Te quería preguntar porque tengo un amigo que se llama Roberto White, que no ha podido venir, y él se dedica a acompañar. Y todos los jueves va a acompañar a gente que bueno, no me gusta hablar de terminal porque es como los aeropuertos. Ya que llamen un aeropuerto terminal, ya como que va dando pistas de que no me gusta. Pero gente que va a partir, ¿no? Que va a pasar a mejor vida, ¿no? Eso sí que me gusta, pasar a mejor vida. Es una expresión bonita. Y él me dice que aprende muchísimo y que no lo cambiaría por nada del mundo, que probablemente sea de las cosas más importantes que hace, ¿no? ¿Sería recomendable a gente, digamos, normal como yo? Estamos preparando desde el Foro Iberoamericano de Espiritualidad una formación específica para voluntariado de ciudadanos con una cierta madurez humana, con cierto tiempo, que puedan dedicarse a hacer acompañamiento. Porque una de las epidemias que hay en ese mundo actual es la soledad. No solamente del proceso de morir, no estoy hablando solamente del final de la vida, sino de la gente que necesita compañía, necesita acompañamiento. Entonces, todos estamos conectados, seamos no conscientes. Cuando tú estás solo, aislado, y te fragmentas, te retiras, te aíslas, ahí empieza el dolor y el sufrimiento. La conexión con otro que está solo, cuando tú permites que esta persona pueda laborar o tú puedes entrar en contacto, eso es una riqueza para los dos. O sea, acompañar tiene premio, digo yo, ¿no? O sea, cuidar y acompañar te va dando una gracia, una alegría. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay un movimiento interesante, que es el de ciudades compasivas, comunidades compasivas, que surgen precisamente del mundo de los paliativos, de precisamente eso, construir red social de apoyo para acompañar y cuidar a las personas que no necesariamente tienen que estar muriéndose. Puede ser una señora que tiene una artrosis, no puede bajar del piso y está sola y tiene que ir a hacer la compra. O sea, 1000 historias de estas que pueden haber. Y hay experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Alella, que es una ciudad en Barcelona, se ha creado una organización donde, por ejemplo, fíjate qué cosa más interesante, un censo de todas las personas de más de 60 años que viven solas. Y después de estas personas les preguntan, ¿cuál es tu red de apoyo? ¿Qué necesitas? Si te pasa algo y tal. ¿Y qué necesitas y qué puedes ofrecer? Entonces, soy profesora de inglés y puedo enseñar inglés gratis, pero necesito que me suban la compra. ¿Entiendes? Entonces, ese mercado, en realidad se trata de volver a poner a la gente junta, porque nos hemos... Es un trueque de emociones, ¿no? Y de vida, de experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos aislado, nos hemos fragmentado mucho, cada uno está en su... ¿no? Entonces, el aislamiento es lo que nos hace... la conexión es lo que nos salva. Ese compañero que hace acompañamiento, tuyo, que hace acompañamiento, ese ha descubierto lo que hemos descubierto los de paliativos. Esto tiene nombre. Se llama el gozo de cuidar o la satisfacción de la compasión. Y es la alegría de sentirte que tiene sentido lo que estás haciendo, aunque sea solamente, que no es poco, estar presente, estar conectado, escuchar a las personas, darle valor a lo que están haciendo, y tú te vas rico de ahí. O sea, es la experiencia. Nosotros tenemos voluntarios también. Hemos creado, precisamente a partir de los familiares de pacientes que han sido cuidados por nosotros, que luego han visto lo que ha pasado a su familiar, yo quiero ayudar. Bueno, pues ahora primero haces el duelo, dentro de un año vuelves. Les formamos y tenemos una asociación de más de 70 personas ahora en Mallorca que hacen acompañamiento en las unidades de paliativos. Estos dedican 4 horas a la semana en parejas que van al hospital y tal. Y ahí se encuentran que los médicos le dicen a la enfermera, este paciente no tiene a nadie, este necesita que no sé qué, a este le puede dar una vuelta en silla de ruedas, a este le encanta hablar de no sé qué. Entonces, ese trabajo de acompañamiento les da la vida. O sea, y aprenden y disfrutan más de esto que de muchas otras cosas. Fíjate, decía la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es. Que esa frase me encanta. Eso es. Estaba mirando Irisarri porque esto es un documental buenísimo de... ¿Verdad? ¿A que lo estabas pensando también? Sí. Vamos a sacar un documental de aquí de voluntarios y de acompañamiento, ya lo verás. Sí, bueno, de hecho hay un documental que ya hiciste con un caso de un uruguayo que no os lo voy a contar porque viene en el libro, ¿vale? El niño que se enfadó con la muerte. Pero el caso de uruguayo lo pueden ver en Movistar, ¿eh? Sí, lo podéis ver en Movistar. Es una película, un documental que se llama Hay una puerta ahí, que fíjate, tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Porque es una persona que ya estaba en su fase más incipiente, ya iba a morir y de repente ve una puerta, ¿no? Es como que alguien vino a visitarle, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no os lo quiero destripar, pero son conversaciones que tiene el doctor con una persona que no conoce físicamente. Y ayer estuve viendo un poquito antes de acostarme. ¿Ah, sí, eh? Sí, por supuesto que lo sepas. Oye, para terminar, sí. Tengo otra sorpresa. Creo que vamos a poner una canción. Ah, muy bien. ¡Wow! ¿Verdad? No me digas. Mira, ¿has visto cómo le brillan los ojos? Se ha emocionado.
Pues... Es que es una máquina este hombre. Ayer me hizo magia, pero magia de magia more, pero increíble. Cuéntaselo. Bueno, básicamente lo que hicimos es que yo le quiero echar una mano a él porque, bueno, yo soy bastante tecnológico y este tema me ha tocado bastante. Y me pasó una cosa, y es que yo fui a verle, yo le conocí a través de Rosalía, de mi mujer, que está aquí. Y entonces un día me dice, estoy leyendo un libro maravilloso, de un tipo que tiene una crisis existencial, que es oncólogo, que se dedica a paliativos. Entonces me cuenta la siguiente frase, que a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Me dice, está en la India y de repente se va con esa crisis existencial y le dice el gurú que había allí en la India, ¿qué has venido aquí? ¿Qué has venido a hacer aquí? Te voy a contar tu historia, bueno, voy a contar lo que me pasó a mí, ¿no? Y entonces me dice mi mujer, ¿y tú te crees que el gurú le pregunta qué has venido a hacer aquí? Y él dice, vengo a encontrar maestros. Y dice, ¿dónde eres? De España. Y dice, pero ¿por qué te vienes aquí si en España tenéis a Santa Teresa, a San Juan, a San Ignacio? Y eso me resonó un montón. Total, que veo que da una charla y voy a verle. Entonces, cuando termina la charla, que por supuesto me encanta y me emociona, me dice Rosalía, digo, vamos a saludarle. Y entonces, según voy a saludarle, que yo no le conocía, me mira y me dice, anda, pero si tú eres el del curso de inteligencia artificial. Y entonces Rosalía me miró con cierta envidia como diciendo, o sea, que te lo descubro yo y ahora resulta que él te conoce a ti. Fue así, ¿no? Y entonces, claro, él es alumno mío del curso de inteligencia artificial, sí, y yo siempre le he dicho, digo, Enric, tienes una gran ventaja y es que tienes el teléfono del profesor, que es algo que no tiene ningún alumno. Entonces, llámame por favor y pídeme ayuda, porque yo creo que él tiene una incipiente cantidad de conferencias, de vivencias, de vídeos y todo eso tratado con cierta inteligencia y con cierta inteligencia artificial y dando cierto orden, pues puede hacer que todo ese legado que tú vas a dejar, que es justamente donde quería terminar, ¿no? Quería llegar a ese legado, ¿no? Porque tú estás organizando grupos por toda Iberoamérica y ahora contamos lo que hicimos ayer con la inteligencia artificial, que fue muy bestia. ¿Cuál es tu ilusión? ¿O qué quieres ser de mayor? No, yo creo que he recibido un regalo de la vida, que se me ha dado la posibilidad de organizar un conocimiento nuevo que no existía, que está impregnando otra gente, y quiero dejar eso en manos de mis alumnos, compañeros, para que lo puedan, digamos, seguir extendiendo, ¿no? O sea, que hemos descubierto una forma de acercarnos al sufrimiento y tal, pero yo me tengo que ir porque me quedan 2 telediarios, o sea que... Entonces, dejar eso en buenas manos, y yo me acerqué a ti un poco para pedirte, ayúdame a construir eso con una forma coherente para que académicamente sirva, para etcétera, etcétera, publicaciones, cursos y tal, ¿no? Pero entonces luego... ayer nos metimos a bucear un poquito, déjame mi ordenador que vamos a explicarlo, nos metimos a bucear un poquito, nada, muy, muy superficialmente, ¿no? Y entonces de repente hicimos un manual para cuidadores que sin experiencia. Hicimos bastantes cosas con cierta rapidez. Y yo lo único que le dije es, oye, con todo ese material que tienes ahí, no hace falta crear más material, simplemente hay que ordenar ese material. Y entonces se me ocurrió hacer lo siguiente, que te lo voy a mandar, Dani. En realidad le dio de comer no sé cuántas, o sea, solamente 10 fuentes, me parece que eran, sí, de información mías, que hay cosas en internet, fuentes sobre conferencias, cursos, libros, cosas que tal, y con todo eso le pidió que hiciera un resumen, y después de ese resumen... Le pedí que hiciera una canción que fuera fiel a todo lo que él contaba. Y os voy a poner la canción porque, bueno, le di unas ciertas anotaciones, está mal que yo lo diga, pero yo controlo bastante de esto. O sea, cualquiera de vosotros no habríais llegado si no hacéis mi curso, obviamente, ¿vale? Pero escuchamos la canción y nos quedamos gratamente sorprendidos porque salió un tema espectacular. O sea, y quiero que lo escuchéis porque creo que no puede haber mejor final para esto, ¿vale? La canción se titula Estar presente. Ya el título tela, ¿eh? Y a ver, por cierto, no lo he dicho, pero gracias a Avante porque nos donan este auditorio fantástico donde podéis estar aquí tranquilamente y os podéis quedar a vivir también. A ver, ¿vamos allá? ¿Preparados todos? Estar presente, mirar sin juzgar. No somos solo cuerpo, somos mucho más. Un anhelo de sentido que no quiere terminar. Cuando el miedo se disuelve y el amor
quiere entrar. La vida se revela como un viaje a iluminar. No hay final, solo proceso. La muerte es un regreso, una danza bien tejida, un misterio, una salida. Estar presente, mirar con compasión, ser testigo del dolor sin juzgar el corazón. En el silencio nace la verdad, acompañar es amar sin querer cambiar. El sufrimiento no es castigo, es portal, una puerta a la conciencia, a sanar lo esencial. Aceptamos el caos, sembramos aceptación y florece la paz en la transformación. No vengo a curarte, vengo a caminar, a mostrarte que hay sentido, aunque duela respirar. Desde el respeto, desde la humildad, el alma encuentra fuerza para soltar. Estar presente, mirar con compasión, ser testigo del dolor sin juzgar el corazón. En el silencio nace la verdad, acompañar es amar sin querer cambiar. No vendo soluciones, no busco controlar. Te ofrezco mi presencia, mi tiempo, mi estar. La espiritualidad no es un dogma ni altar, es el arte de vivir y de dejarse amar. Y cuando digas ya no puedo más, yo estaré a tu lado sin forzar jamás, porque el sol también se pone sin dejar de brillar. Morir está bien organizado y es aprender a soltar. Estar presente es todo lo que hay que dar. Es el arte de amar. Música mía y letra del doctor Enric Benito. Claro, ayer cuando escuchábamos la canción le decía, me encanta, digo, claro, es que es tuyo. Porque sale todo de tus entrevistas. No sabes el inmenso placer y lo agradecido que estoy porque este es el último podcast al que va a ir. Sí. Sí, ya no más, ¿no? De todas maneras, te voy a contar un chiste. Uno le pega una hostia a otro. Y otro dice, esto no acabará así. Y dice, no, esto se hinchará. Lo nuestro se hinchará.